Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Fabricio Gómez Mazara, director general del Consejo Nacional de Apoyo y Promoción a la Micro, Mediana y Pequeñas Empresas, Promipyme. Buenos días, ¿qué tal, Fabricio? Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, un honor compartir aquí. Fabricio, bienvenido, Fabricio. Fabricio, el mundo se mueve en una burbuja complicada, marrullera. Y precisamente hoy el gobernador del Banco Central lanza un comunicado hablando de las oportunidades y desafíos del país en este nuevo entorno mundial. ¿Cómo se mira, cómo se puede ver la mediana y pequeña industria en un país como el nuestro? Mira, tú sabes que cuando la pandemia, nosotros los que hacíamos proyecciones, yo estoy en pausa por un tema que soy servidor público ahora, teníamos que escuchar lo que decían los epidemiólogos. Exacto. O sea, una vez un epidemiólogo decía, bueno, la pandemia durará 3, 4 meses, entonces uno podía hacer un análisis. Creo que ahora hay que esperar lo que dicen los especialistas en política internacional, los politólogos, pero los que manejan eso, para uno saber dónde va ahí. Pero yo creo que estamos en un momento de cambio donde lo que uno ve que la estructura que se consolidó luego de la Segunda Guerra Mundial, pues parece que hay un proceso o de reversión o de cambio. Vamos a ver en qué termina, pero también eso puede beneficiar a países pequeños como el nuestro. Como el caso del nearshoring, que ya está teniendo efectos sobre sectores vinculados al comercio internacional. Ahora, ¿cuál es el verdadero potencial que tenemos sobre eso? Porque en estos días hablábamos, bueno, y Laura incluso mencionaba el capital humano, el aspecto del capital humano, de lo que se requiere para todo esto. Es decir, y a pesar de que vi que el ministro de Industria, el presidente, hablaban de algunos acuerdos con universidades en los Estados Unidos, pero ¿qué tanto tenemos esto en la agenda para impulsarlo en el camino correcto? Yo pienso que con el caso del nearshoring, que es lo que abre, digamos, la puerta para que comencemos a fabricar o estar dentro del proceso de microprocesadores, pero hay que decir que esos son los microprocesadores más antiguos. No son los microprocesadores de última generación que el propio gobierno de Estados Unidos recientemente anunció junto con una empresa taiwanesa una inversión de una cantidad enorme de recursos. Para que eso suceda, lógicamente las plantas en Estados Unidos que producen estos microprocesadores 1.0, por llamarlo de alguna manera, pues van a tener que tercerizar o enviar a países cercanos para hacer espacio, para hacer estos nuevos microprocesadores. En ese sentido, es donde a la República Dominicana y a los países que están cerca de las costas de Estados Unidos se les podría abrir una ventaja comparativa para hacer estos microprocesadores 1.0 que no tienen que ver con estos nuevos microprocesadores de última generación, que es lo que se pretende ya hacer en territorio de Estados Unidos. Bueno, se habla de metales, de tierras raras para estos microchips y que pudiéramos tener en la República Dominicana. ¿Cómo favorecería a la República Dominicana la explotación de estas tierras raras allá en la zona sur del país, principalmente Pedernales? Mira, tú sabes que yo soy un funcionario público. Sí. Yo tengo que respetar el ámbito de mi acción o de mi ámbito de hasta dónde puedo llegar. Yo preferiría que los expertos en esa materia hablaran, porque hasta yo estoy sorprendido por la noticia de la existencia y para qué se utiliza. Entonces yo prefiero ¿Y por la cantidad? Claro, los que saben de eso. Bueno, invitaremos a Ramón Alburquerque, que habló y conoce bastante sobre 17 metales que hay en relación a eso, pero... Y que dijo que no son tan raras. Que no son tan raras. Pero en el ámbito de Promipyme, ¿cómo están funcionando las cosas actualmente? Promipyme fue una de las instituciones que el gobierno del PLD trató de transformar de alguna manera. Hasta el nombre le cambió en su momento, sí, a pesar de la denominación legal para esta institución. En esta gestión, y sobre todo a partir de tu entrada, ¿cómo se han estado manejando este tipo de financiamientos que son fundamentales para las micro y pequeñas empresas en general? Mira, la microempresa es como
como la parte desconocida o no reconocida del crecimiento económico. Cuando uno mira la estructura productiva nacional, 96% tiene que ver con micro, pequeñas y medianas empresas. Las MIPYMES representan el 62% de los ocupados y el 32% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, esa presencia en el sistema financiero nacional no está visibilizada. La ley 488-08 que hizo PROMIPYME en aquel momento buscaba dos cosas. Primero, reducir la barrera de entrada al sector financiero por parte de las microempresas, y segundo, comenzar a mover el tema de los servicios no financieros y el tema de la competitividad en términos sistémicos. Hasta ahí iba bien. Sin embargo, tú tocaste un tema, y es que se cambió el criterio de PROMIPYME y se confundió con una cuenta y se le llamó a la institución de esa manera. Así es. Que de hecho a mí me dejó siempre la duda en qué medida eso beneficia a una institución luego de que ya hay una construcción de una marca y de repente la cambiamos y le ponemos otro nombre. Sí, eso trajo como consecuencia, primero, que se confundiera. Yo respeto cada quien, yo soy un economista con devoción por la historia económica y respeto las interpretaciones, no tengo problema con eso. Sin embargo, lo que se hizo, que era sacar el concepto del profesor Yunus, del Banco de los Pobres de Bangladesh, no tiene mucho impacto en la cultura occidental. Porque en la cultura occidental tú no puedes estigmatizar a los clientes. Es decir, por construcción, los pobres no deberían tener bancos en Occidente. Y el microempresario no es un pobre, es alguien que arriesga un capital inicial pequeño y que con el tiempo puede llegar a ser un líder empresarial. La mayoría de los líderes empresariales dominicanos comenzaron siendo microempresarios. Entonces eso, lejos de beneficiar el papel de PROMIPYME, hizo que muchas personas confundieran el tema del desarrollo de la microempresa con la protección social. Fabricio, en el caso de las pequeñas y medianas Pero perdón, empresas, antes de que salgamos del tema, sí. pero se ha logrado rescatar un poco del mandato de la ley, porque ciertamente todo esto es un mandato muy específico que está en la ley, y sin embargo se sacó totalmente de su curso. Sí, nosotros, una de las razones, cuando nosotros llegamos a PROMIPYME, nosotros llamamos en diciembre del año 2023. Yo tenía un amigo que trabaja en encuestas que me regaló 3 preguntas, esas encuestas que se hacían electorales, y me dijo, mira, te voy a regalar 3 para que tú veas cómo la gente percibe PROMIPYME. Lo primero era que solamente el 32% de los encuestados conocían PROMIPYME por el nombre. Y segundo, la mayoría de las personas que lo conocía lo confundía con entidades de protección social. Creía que estaba adscrito al programa Supérate o al plan social de la presidencia. Es decir, esa definición de banco de pobres había completamente desvirtuado el mandato de la ley y la percepción de la gente respecto de lo que era el microcrédito en ese sentido. Entonces, uno de los elementos cuando llegamos, de los objetivos, eran 3. El primero era la comunicación. Es decir, miren, esto es un banco, pero no de pobres. Esto es para microempresarios y emprendedores, donde se dan servicios financieros y no financieros. El segundo, la infraestructura. Por la pandemia, nuestras 113 oficinas habían estado muy deterioradas. Y la tercera, el tema tecnológico, que también estaba un poco deteriorado. Entonces, en esos 3 ejes transversales hemos trabajado. Cuando ustedes ven que vamos al territorio, que miramos, vemos lo que está pasando en el tejido productivo nacional, es un poco para reconectar, para reposicionar la marca respecto de cuál es su objetivo original. Fabricio, escuchándolo, tengo 2 cosas. Culturalmente, ¿qué tan empresario se siente un micro, mediano empresario? Y segundo, en su experiencia, ¿qué le falta a un micro y pequeño empresario
que lo acompañemos, que puede ser financiamiento, usted mencionaba la tecnología ahora. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese gran mundo, a veces invisibilizado, que el primero que no hace conciencia de su propio error es tal vez el que tiene una pequeña empresa y entiende que un empresario es el que está en el CONET y que él no es parte de eso? Yeah. ¿Cómo cambiamos todo eso? Mira, lo primero es que el tema de la autoestima del microempresario, ¿no? Un poco eso. Yo creo que aquí, después de la pandemia, tuvimos un serio problema que todavía permanece. Y es que si bien es cierto, se hicieron programas exitosos para salvar personas, quédate en casa, para ti y demás, fase 1 y fase 2, que eran a empresas formalizadas, no pasó lo mismo con las estructuras productivas vinculadas a la microempresa. Es decir, muchas personas que tenían sus negocios, que pagaban alquiler, pues no pudieron alquilar, no pudieron pagar sus acreencias porque no vendían, estábamos cerrados por la pandemia. Eso afectó su score crediticio en el sistema financiero nacional. ¿Qué pasó? Que la única salida que tenían era recurrir al prestamista informal, que actualmente está prestando al 5% semanal, es decir, al 244% anualizado. Entonces eso, de alguna manera, lo que hizo fue generar problemas y está generando conflicto, violencia en el territorio, porque mucha gente con esas tasas tan altas no podía, digamos, pagar y ver crecer su negocio. Como dicen en el argot popular, estaban trabajando para el inglés. Entonces, ahora en Promipyme estamos trabajando un eje fundamental. Una de las falencias de los microempresarios y emprendedores es el tema de los servicios no financieros, la educación financiera. Muchas personas comienzan un negocio sabiendo lo que hay que hacer en el negocio, porque tienen experiencia previa. Sin embargo, un negocio depende fundamentalmente de que tú mantengas la liquidez del mismo para que pueda funcionar. Es decir, cuando damos servicio no financiero o educación financiera en todo el territorio nacional, le enseñamos a los microempresarios a manejar el efectivo, es decir, a poner sus cuentas por cobrar en un periodo menor a sus cuentas por pagar. Porque una empresa puede tener mucha solvencia, pero si no tiene liquidez, quiebra. A manejar efectivo, a manejar también el tema de las existencias y demás, que es el alma de cualquier negocio. Cualquier negocio tiene que funcionar siempre sabiendo que le puede pagar a sus proveedores para poder vender más adelante a sus clientes. ¿Cómo con este aumento general de salario dispuesto al sector privado, primero un 12% a partir de ahora de abril y un 8% en febrero, las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo enfrentarán este aumento? Porque todo el mundo sabe cómo se manejan. Las grandes empresas pueden solventar algo, pero las pequeñas, ¿cómo? ¿Y cómo ayudaría Promipyme para que puedan cumplir? Porque es una ley. Mira, hay que decir que lo que se negocia en el Comité Nacional de Salarios es el salario para las empresas formales. La mayoría de nuestros clientes son empresas informales, solo 7% son empresas formalizadas. O sea que la mayoría tienen vocación de ser clientes de Promipyme. Exacto. Entonces, dentro de nuestra cartera de clientes, solamente 7% son empresas formalizadas. Son empresas que tienen un RNC empresarial. Los demás son personas físicas. Son microempresas o personas que tienen pequeños negocios. Pero es importante lo que tú acabas de señalar desde el punto de vista macroeconómico. República Dominicana quizá en este momento está en uno de sus mejores momentos, valga la redundancia, porque cuando uno mira el riesgo país de República Dominicana solamente es superado por Chile y por Uruguay actualmente. Y eso tiene dos componentes. Primero, la estabilidad macroeconómica que hemos mantenido, pero un tema esencial que no se valora muy bien, pero que los inversionistas siempre miran, es la paz social y la paz laboral. El hecho de que aquí se llegue a acuerdo en el Comité Nacional de Salarios para mover el salario mínimo y afectar a los demás salarios en la escala, tiene que ver, es un mensaje de tranquilidad al que viene a invertir aquí. Es decir, que sea el criterio tripartito, gobierno, empresarios y
sindicatos que trabajen y que lleguen a acuerdos y que lo pacten en más de en 2 tramos y demás. Eso lleva mucha tranquilidad a quien invierte en República Dominicana. Es decir, no se vislumbra problemas que afecten la paz laboral en el corto ni mediano plazo, porque se están buscando soluciones adecuadas. Estos son los grandes problemas cuando uno mira en Latinoamérica. Fundamentalmente la paz social y la paz laboral es donde tienen más problemas los países, y República Dominicana creo que es uno de los elementos que hay que resaltar, sobre todo por nuestra madurez en términos democráticos. Tiene unas declaraciones creo que fue de Soreima Cuello, respecto a un cambio en la composición de los clientes de Promipyme. Si no me equivoco, ella asegura que ha habido una disminución de la participación de mujeres microempresarias en la cartera de préstamos que tiene Promipyme. ¿Es eso así? ¿Y cómo está compuesta actualmente la cartera? Mira, lo primero que yo entiendo el papel que tienen que tener los opositores y los respeto, porque esa es la democracia. Pero, lógicamente, cuando tú miras lo que nosotros encontramos hoy en Promipyme, fue el resultado de lo que pasó con la pandemia. Es decir, cuando tú comparas 2019 con 2023, 2024, estás dejando no estás tomando en cuenta lo que sucedió, que fue un choque externo estructural a nivel global. Hoy tenemos 71,000 clientes efectivos, porque una cosa es tú tener clientes históricos que tienen 3 y 4 años que no hacen ninguna transacción, o que tienen una deuda histórica pero que no forman parte de la cartera de clientes efectiva. Hoy tenemos una cartera de clientes efectiva de 71,000, de los cuales 62% son mujeres. Y 62% de nuestras clientas son mujeres. Y eso equivale al 52% de la cartera de créditos. ¿Por qué? Porque las mujeres toman montos menores que sus pares masculinos. Entonces, por eso se reduce de 62 a cerca de 52%. Es decir, los pares agregan algún valor adicional. Claro. Lo que incluso cuando uno mira unos datos que publicó recientemente la Superintendencia de Bancos, cuando uno ve la participación, en promedio, los préstamos de los hombres es casi 200,000 pesos respecto de 123, 124,000 de las mujeres. En promedio, los promedios son engañosos, pero son una medida de tendencia central. ¿Y quién paga más en Promipyme, la cartera de préstamos? ¿Las mujeres que tienen empresas pequeñas o medianas, o los hombres que acuden? ¿Y en qué renglón participan? Mira, las mujeres son mejores pagadoras, aunque tomen montos más pequeños. Cuando nosotros llegamos a Promipyme, una manera que buscamos rápidamente, yo llegué con un muy buen equipo de personas que venían del sector privado, de la regulación, y otros que encontré en Promipyme con mucha experiencia que se unieron rápidamente. Una forma de nosotros ir reduciendo el no pago. Nosotros encontramos la morosidad en 16.3%, actualmente está en torno a 9.7%. Lo hicimos inclinando la cartera hacia las mujeres. Era más trabajoso porque tomaban préstamos menores, pero eran mejores pagadoras. Por eso pudimos reducir de 16.3 a 9.7 al final del año 2024 la morosidad. Entonces eso es nos anclamos en una política pública que busca incorporar a más personas para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico. Un país que crece en torno a un 5%, que es el crecimiento potencial de la economía, solamente puede mantener su ritmo de crecimiento si incorpora más personas al tejido productivo. Y las mujeres son una garantía de la sostenibilidad del crecimiento. ¿Cuál es el rango de montos que actualmente se está manejando en la cartera de préstamos? Promipyme promedio está por debajo de 400,000 pesos, el promedio. Las mujeres en un monto menor, los hombres en un monto superior. Pero por ahí es que anda. El 70% de nuestros clientes se concentran en ese rango por debajo de 400,000 pesos. 100,000, 200,000. 250, 300. Recuerden que ha habido un efecto inflación que ha movido. Daba un dato espantoso ahora del promedio de 240, la tasa de interés anual de las microempresas.
¿Qué porcentaje de esas empresas se perdieron en esa madeja y qué porcentaje se logró recuperar con algún sistema de financiamiento como para ayudarlo a recoger esos intereses y que pagaran entonces al sistema? Mira, nosotros, uno de los temas, y quiero aquí traer a la mesa la recomendación del presidente Luis Abinader, que un día nos convocó al Palacio Nacional, a varios funcionarios, y nos dijo, miren, estoy encontrando en el territorio un tema, y es que las mujeres me cuestionan, me dicen, presidente, no puedo ir a Promipyme a tomar créditos porque no tengo garante. Mis compañeros, mi esposo o mis hijos, producto de la pandemia, tienen el crédito afectado, el score crediticio. Entonces no me pueden servir como garante para un préstamo en Promipyme. Y por eso se diseñó el programa Tu Firmes, Tu Garantía, que va dirigido en principio a las mujeres con préstamos iguales o menores a 150,000 pesos, que podrán ir a tomar préstamo a Promipyme sin garantía. Solo estamos esperando la carta de no objeción del ministro de Hacienda para que proceda el Banco de Reservas a capitalizar o darnos un crédito que estamos en capacidad de pagar, porque actualmente nuestra cartera es de 9.742 millones de pesos y ese monto de 1.000 millones de pesos sería cerca del 10% de nuestra cartera. La garantía de retorno de esos 150,000 pesos que se preste a una persona que solamente con una firma, ¿cómo garantiza Promipyme que retornará? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta. Actualmente, los burós de crédito, que es con los que trabajamos, nosotros tenemos un departamento que se llama Inteligencia de Negocio. Y para mí ha sido algo, como académico en pausa que estoy, ha sido uno de los elementos que más me ha enriquecido profesionalmente. Actualmente, los burós de crédito que usan Big Data, inteligencia artificial, pueden simular un score crediticio de alguien que no haya estado nunca en el sistema financiero. Cuando alguien nos manda una cédula, automáticamente miramos con el buró si ha pagado otro servicio como móviles o cualquier alquiler de bienes o servicios. Y automáticamente eso le genera un score sombra, como le llamamos nosotros, y una vez ya le otorgamos el préstamo, ese score sube como un score oficial al sistema financiero. Pero históricamente hay una información muy positiva de los préstamos pequeños, sí, desde el Banco Agrícola, que presta en el campo, el BHD, el Banco Popular acaba de decir que ha tenido muchísimo éxito en esos créditos pequeños. Es decir, que la gente que de abajo, que tal vez lo que falta es confianza, creer en el trabajo que hace la gente, y yo creo que eso funciona. Mira, porque el que toma poco prestado sabe que depende de eso. Pero mira, ahora que tú tomas eso, fíjate cómo está invisibilizado el ecosistema de microcrédito. El microcrédito en República Dominicana tiene una historia bellísima que comenzó hace muchísimos años con Camilo Lluvere, con personas, con la madre de mi amiga Mercedes Canal, la que aprovechó. El Banco Ademi, por ejemplo. El Banco Ademi fue don Camilo Lluvere, la Fundación Dominicana de Desarrollo, Mujeres en Desarrollo, el Banco de la Mujer, que se llama DOPEM, y otras fundaciones que comenzaron con el esquema de microcrédito. Es decir, el ecosistema del microcrédito, del cual Promipyme forma parte, porque somos miembros de la Red Dominicana de Microfinanza en condición de aliado estratégico, pues estamos haciendo, digamos que, alianzas público-privadas para hacer estrategia común, precisamente para ir reduciendo la barrera a la entrada de los microempresarios y competir con el gran competidor, valga la redundancia, que tiene el ecosistema de microcrédito, una competencia desleal desde todo punto de vista, que es el prestamista informal. Porque, repito, lo que está pasando en nuestro país es algo que llama la atención. Además que ese sistema tiene unos cobradores violentos que van a punta de pistola. No, y que ahora van con altoparlantes a las casas a avergonzar a la gente. Pero fíjate lo que está pasando aquí. Cuando tú miras el reglamento de evaluación de activos, que es el que aplica al sistema financiero nacional, pues hay el último tramo se llama los menores deudores, que eso se ven solo por historial de pago.
no por capacidad de pago, ni tienen que tener estados financieros auditados. Eso pueden, a sola firma, ir a cualquier banco del sistema financiero a buscar 25 millones de pesos, a sola firma. Bueno, esas personas pueden tomar esos créditos y aguas abajo hacer estas rutas, esta guaguita que está acabando con el sistema, con el tejido productivo nacional, y prestar a 5% semanal, a 244% al año. Y tienen lo que llamamos en economía oportunidad de arbitraje, es decir, ganan dinero con un riesgo truncado. Y eso es lo que, como política pública, debemos de tratar de ir reduciendo esas oportunidades de arbitraje, porque no es justo que alguien pueda ganar muchos recursos, Fabricio, sin tener el nivel de riesgo propio a que se enfrentan las instituciones final y brevísima, porque oye la sirena. Si pensáramos en un fondo para financiar la micro y mediana empresa, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Y qué posibilidades de que el presupuesto nacional reserve fondos destinados exclusivamente a esa estrategia? Mira, aquí hay un tema que tiene que ver con la transformación de sectores de la industria ligera. Es decir, desde panadería, metalmecánica y otros elementos que tienen que hacer una inversión de capital relativamente importante en función a lo que son y que requieren de un financiamiento relativamente corto o cómodo. Actualmente Promipem presta un 12%, que es una tasa subsidiada, hay que decirlo. Entonces, esos sectores requieren para el cambio y para mejorar su capacidad productiva este tipo de crédito y de préstamo. Se ha hecho en otros países y te digo que es un poco ponerlo en perspectiva, porque un país que destina tantos recursos a otros temas que no tienen retorno en la productividad, como el tema del subsidio al sector eléctrico y otros temas que son temas estructurales e históricos, con una mínima parte de eso que se capitalice o que se busque a través de Promipyme o del ecosistema de microcrédito donde participan también los privados, que se busque financiar a estos sectores. Nosotros vamos a dar un salto importante en la productividad y vamos a mejorar la producción de bienes y servicios. Yo creo que eso hay que mirarlo de manera estratégica y hay que ver cómo el microcrédito y las microfinanzas comienzan a visibilizarse. Porque si el 96% del tejido productivo nacional son MIPYME, eso tiene que tener un resultado en el sector financiero. No quiero desmeritar el enorme esfuerzo que están haciendo los bancos y el ecosistema de microcrédito, pero no llegan. Cuando tú ves un banco que hace una feria de pymes, es que el reglamento de evaluación de activos le impide prestarle a las MIPYME por el reglamento, por un tema regulatorio. A las MIPYMES le podemos prestar, o a las microempresas, solamente lo que estamos dentro del esquema de microcrédito. Bueno, muchísimas gracias, Fabricio, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Fabricio Gómez Mazara, director general del Consejo Nacional de Apoyo y Promoción a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa Promipyme. Gracias por haber estado con nosotros. Llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.